Bueno, nuevamente acá dispuestos a desarrollar la segunda parte del proceso de eliminación correspondiente a este módulo de farmacocinética. En este video la idea es presentar algunos modelos farmacocinéticos que nos van a brindar algunas ecuaciones matemáticas, algunos parámetros, tales como la vida media de eliminación o la velocidad específica de eliminación, ver cómo estos parámetros farmacocinéticos están vinculados a otros parámetros que ya mencionamos y vimos, como puede ser el volumen de distribución aparente o el clearance. Y yo sé que en general al estudiante de medicina una ecuación matemática le genera cierta resquemor, pero bueno, esto es así y nos cabe mostrarles cómo uno puede, o sea, cómo se encara el tema para llegar a conocer estos parámetros que van a ser de utilidad a la hora de dosificar y de comprender cómo es el proceso de eliminación. Bueno, esta figura ya la hemos visto, tiene como objetivo representar los distintos procesos farmacocinéticos que vamos describiendo a lo largo de esta cursada. Habíamos hablado del proceso de absorción, como el pasaje del fármaco desde el sitio de administración a la circulación sistémica. Habíamos dicho también que una vez que el fármaco está en la circulación sistémica, se puede distribuir a otros tejidos y órganos y puede ser eliminado. Habíamos definido la distribución como el proceso en el cual el fármaco pasa de la circulación sistémica a los líquidos intersticiales e intracelulares de los distintos tejidos, que este proceso dependía de varios factores. Uno de ellos era el grado de perfusión de esos tejidos y órganos, que lo habíamos ejemplificado, para su división lo habíamos definido como compartimento central y compartimento periférico. Y también habíamos hablado de esta simultaneidad, una vez que el fármaco llega a circulación sistémica, del proceso de los procesos de eliminación y excreción. Acá lo que es importante en este video es que vamos a realizar determinados análisis referidos a qué es lo que vemos en el plasma, cómo varía la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. De esa representación cartesiana, nosotros vamos a sacar varias conclusiones que la vamos a ir viendo a lo largo de este video. Sé que el tema les resulta áspero, pero bueno, tómenlo con tranquilidad y después vamos a ir seleccionando aquellas, diríamos, ecuaciones que nos permitan, diríamos, definir conceptos para poder entender la farmacocinética y realizar algunas aplicaciones. Esta diapositiva es una nota marginal, eso significa que lo que pretendo es que ustedes recuerden o recuperen la situación, algunos elementos de la matemática. Nosotros habíamos visto que en un proceso en el cual veíamos concentración plasmática en función del tiempo
cómo variaba la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. Para una administración intravenosa, la curva tenía esta forma, donde ya no había proceso de absorción, el fármaco se ponía, se colocaba directamente en circulación sistémica y de ahí se distribuía y de ahí se eliminaba. El paso de modelización, ¿en qué consiste? Al ver esta curva, a mí me plantea que es una curva, el comportamiento de la variación de la concentración del fármaco en el tiempo es de tipo exponencial. Que sea exactamente así, y no, pero se aproxima. Y eso a mí me da la posibilidad, si el modelo ajusta, que esa ecuación, encontrar una ecuación exponencial que a mí me sirva justamente para predecir comportamientos y para definir parámetros del fármaco, para hacer cálculos con los cuales puedo lograr predecir determinadas, como dije, comportamientos del fármaco. Y matemáticamente, ¿qué pasa? Esta función exponencial, si yo la represento como logaritmo, vamos a poner logaritmo natural o logaritmo decimal, en este caso, vamos a poner esto logaritmo decimal. El logaritmo decimal de la concentración plasmática en función del tiempo, estos mismos datos que acá me representan una función exponencial, en forma logarítmica me representa una recta. O sea que el planteo de esto es poder ver que la función exponencial transformada a logarítmica, lo que acá veo como este tobogán, de alguna manera, acá voy a ver una recta concreta. Y seguimos con el concepto de modelos, o sea, el modelo es una manera de ver e interpretar, o sea, una simplificación que si el modelo ajusta me permite interpretar lo que pasa en el organismo. Entonces una posibilidad ¿cuál es? Es plantear que el proceso farmacocinético se da en un solo compartimento. O sea, voy a plantear lo que se conoce como modelo monocompartimental. ¿Qué es? Bueno, lo que tenemos acá. Lo que habíamos visto primero, viendo cómo, o sea, sin ningún límite, decir, bueno, se absorbe o el fármaco se agrega de manera intravenosa y se distribuye a los distintos tejidos con distintas velocidades. Y después dijimos que aquellos que estaban en el compartimento central lo hacían en una velocidad muy rápida porque estaban muy perfundidos, casi de manera instantánea, una vez que llevaba el fármaco a la circulación sistémica, y que había otros órganos que formaban el compartimento periférico, que los fármacos les llegaban más lentamente. Bueno, todo eso que va desde una situación real que ustedes pueden imaginar a simplificar que se distribuye de forma diferente, a velocidad diferente en el compartimento central que en el compartimento periférico, también podemos imaginar que el fármaco, una vez que es depositado en el compartimento, la circulación sistémica, no hay compartimentos. O sea, yo observo simplemente lo que ocurre en la sangre, cómo varía la concentración del fármaco en la sangre, que es lo que yo puedo medir. No puedo meterme en cada uno de los tejidos para ver cuál es la concentración del fármaco en cada uno de los tejidos. En este modelo es válido tratarlo como un solo compartimento si la disminución del fármaco depende fundamentalmente de la velocidad de
eliminación. Entonces, nosotros consideramos que administramos un fármaco, consideramos que todo el organismo es un único compartimento y lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver la típica curva de administración intravenosa o la que presentamos como curva tipo, en el cual la variación de la concentración plasmática del fármaco en el tiempo disminuye de forma exponencial. ¿Por qué? Porque es eliminada. Si nosotros representamos gráficamente, habíamos dicho, esta variación de la concentración plasmática en función del tiempo y nos da una curva de tipo exponencial, si la representamos como logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo, habíamos dicho que íbamos a obtener una recta. ¿Qué puede ocurrir también? Podemos tomar otro modelo en el cual vamos a hacer esta consideración que habíamos planteado desde un principio, que es que en el organismo hay dos compartimentos. Uno en los cuales los tejidos, los del compartimento central, donde una vez que el fármaco llega a la circulación sistémica, llega al mismo tiempo casi a esos órganos, y otro compartimento que es el periférico, donde se distribuye a una velocidad menor por ser menos perfundidos. Es un modelo, tenemos el modelo monocompartimental y tenemos el bicompartimental, y podría ocurrir que para otro fármaco podamos poner otro compartimento, o 3 o 4, o sea, hasta donde la matemática pueda resolver o darnos alguna explicación. Pero nosotros nos vamos a quedar con estos dos modelos. En el modelo bicompartimental, la disminución de la concentración del fármaco va a depender no solo de la velocidad específica de eliminación, sino también de la distribución. Vamos a ver a lo largo de la curva algo que a mí me indique que la distribución también, diríamos, juega un rol en la disminución de la concentración del fármaco que yo observo en la sangre. ¿Cómo lo veo? Bueno, en el otro era habíamos visto que la relación entre la concentración plasmática y el tiempo, visto en logarítmica, en una gráfica semilogarítmica, donde acá estamos hablando del logaritmo de la concentración plasmática y acá del tiempo, vemos dos fases. Vemos una fase rápida. Recuerdan que en este tipo de representación se formaban rectas, ¿no? Pero tenemos una fase que es muy rápida y otra que es más lenta. Aquí llamamos rápido o lento, bueno, a cómo varía la concentración en función del tiempo. ¿Qué lo va a dar? La pendiente de estas rectas. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta primera fase o fase alfa, como se da por llamar, es más rápida? Porque en esta fase la concentración del fármaco en el plasma no depende solamente de la eliminación, como está puesto ahí arriba, sino también que depende de la distribución. O sea, cuando llega el fármaco a la circulación sistémica, la variación de concentración del fármaco en una primera etapa, en los primeros tiempos, va a depender de la velocidad con la cual se distribuye y de la velocidad con la cual se elimina. Por eso se hace más rápida. Llega un punto en el cual, diríamos, el proceso de eliminación va produciendo una disminución
de la concentración del fármaco en el plasma, y ya son los tejidos los que empiezan a ceder el fármaco que tomaron y se hace un proceso de eliminación como en el modelo monocompartimental. Y estamos observando esta etapa. En esta diapositiva vamos a tratar de plantear cuál es la velocidad con la cual se elimina un fármaco, porque nosotros estamos viendo qué es lo que estamos midiendo, como dijimos varias veces, lo que ocurre en el plasma. Y acá les pido que recuperen también algunos conceptos que fijaron o que se trataron en bioquímica, cuando se vio cinética enzimática, en la cual se habló de cinética de orden 0 y de orden 1. Cinética de primer orden y cinética de orden 0. E imaginar qué pasaría si la eliminación de un fármaco se diera con una cinética de orden 0. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaba en la cinética de orden 0? ¿Se acuerdan en la curva de Michaelis-Menten, en la cual ustedes representaban concentración del sustrato en función de velocidad? Y tenían para el modelo, que también era un modelo de la curva de Michaelis-Menten, tenía una curva de ese tipo. ¿Qué decía? Que por encima de determinadas concentraciones la enzima se saturaba y la cinética era de orden 0, o sea que la velocidad se hacía constante, o sea, la velocidad de transformación del sustrato se hacía constante, no dependía ya de la concentración del sustrato, y teníamos una fase, una primera fase, que era de orden 1, que era lineal, en el cual a mayor concentración de sustrato, la velocidad se hacía mayor, o sea que dependía de la concentración de sustrato, la velocidad enzimática. Y nos quedaba una zona intermedia en la cual el modelo de Michaelis-Menten no nos podía dar una explicación real de lo que ocurría. Pero bueno, Michaelis-Menten simplemente ese modelo describe el comportamiento de determinadas enzimas, no de todas las enzimas. Pero bueno, recuperemos el concepto de cinética de orden 0 y cinética de orden 1. Esto era para la velocidad de una reacción química, una reacción catalizada por una enzima. Esta es una velocidad de eliminación. Entonces, nuevamente, ¿qué vemos? Habíamos dicho que la cinética de orden 0, en la cinética de orden 0, el número de moléculas que se elimina, sería en este caso, por tiempo, permanece constante. En esta que habíamos dicho, que la velocidad de reacción química no depende de la concentración del sustrato. La velocidad es constante y era la velocidad máxima. Esto es una enzima y habíamos visto que la eliminación también podía darse por metabolizaciones. Por lo tanto, puede ocurrir que en determinadas circunstancias veamos efectos saturables en los procesos de eliminación de fármacos. Ahora, ¿cómo lo representaríamos? Bueno, si yo tengo concentración plasmática del fármaco en función del tiempo, en una cinética de orden 0, ¿qué vamos a tener? Que la velocidad es constante
Por lo tanto, vamos a tener una recta. No confundir con lo que habíamos hablado anteriormente, en el cual la recta era el logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo. Acá es la concentración plasmática en función del tiempo. Nos da una recta. ¿Qué significa? Que la velocidad de la reacción es constante. ¿Y cómo la vemos? Bueno, podemos ver acá. Para pasar de 80 a 60, nos llevó ¿cuánto? O sea, son 20 unidades de variación de la concentración plasmática en 2 horas. Si yo me vengo más acá y digo, para pasar de 40 a 20, la variación de estas 20 unidades, de la variación de concentración en el plasma de esas 20 unidades, ¿cuánto me demoró? También 2 horas. Por lo tanto, si yo considero que la velocidad es la variación de la concentración en función del tiempo, en esta zona, o en esta zona, o en cualquier zona a lo largo de esta recta, va a ser constante. Por lo tanto, la ecuación que me va a representar eso va a ser una recta, que va a ser de este tipo. La concentración plasmática a cualquier tiempo sería I, que va a ser igual a un valor constante, que es lo que se conoce como la ordenada al origen, que es la concentración plasmática a tiempo cero, que es 80 en este caso, menos, ¿por qué? Porque es decreciente, la concentración del plasma, del fármaco en el plasma va disminuyendo en un proceso de eliminación, es igual a una constante de eliminación que nos va a ser nuestra pendiente por el tiempo que a dónde lo medimos, en el eje X. O sea, nosotros una cinética de orden 0 en un proceso de eliminación va a estar representado por una ecuación de este tipo que es una recta. Ahora, ¿qué pasa si la cinética es de orden 1? La cinética de orden 1 habíamos dicho que la velocidad, ustedes habían visto en cinética enzimática, que la velocidad iba aumentando en la medida que aumentaba la concentración de sustrato. O sea, era dependiente de la concentración del sustrato. Ahora, si yo tengo una curva de eliminación de este tipo, como habíamos visto en la intravenosa, en la cual tenemos concentración plasmática en función del tiempo, y nos da una curva de este tipo que habíamos dicho que podíamos aproximarla, podíamos plantearla para un modelo, para un determinado modelo, como puede ser el monocomportamental, como una función exponencial. ¿Qué tenemos? Que la velocidad de eliminación es mayor cuando las concentraciones en el plasma del fármaco son mayores. ¿Cómo lo vemos? Bueno, vamos a tomar qué es lo que ocurre acá. Fijémonos acá. Acá la concentración va variando permanentemente. ¿Y cómo va variando? Bueno, vamos a tomar este ejemplo. Vamos a tomar un punto y vamos a considerar que como va variando punto a punto, vamos a considerar la velocidad como la pendiente de la tangente, como está puesto acá en rojo, de la tangente en ese punto. ¿Cómo varía la concentración respecto al tiempo en este punto? De esta forma. Ahora, si me vengo acá, ¿cómo varía la pendiente? Y varía de esto para el mismo periodo de tiempo. O sea, la velocidad va a estar dada por la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Que la velocidad va disminuyendo
punto a punto. La velocidad 1 es mayor que la 2. Y si yo tuviera una velocidad acá, esta velocidad sería mayor que la 1 y que la 2. Como va variando punto a punto, ahí tengo que aplicar lo que es el cálculo diferencial, lo cual no nos vamos a meter. El cálculo diferencial nos plantea que la velocidad es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que es punto a punto. A medida que pasa el tiempo, eso va ocurriendo instante a instante. Es como, o sea, Newton planteó el cálculo diferencial a partir de descubrir lo que es el movimiento uniformemente acelerado. O sea, la famosa, no sé si ocurrió o no, está en duda, lo de la manzana. O sea, vio que cuando caía un cuerpo, la velocidad de caída de ese cuerpo se iba haciendo mayor instante a instante. Cosa que hasta el momento eso nadie lo había observado. Uno dice tontera, bueno, pero hasta ese momento nadie lo observó y para demostrarlo tuvo que, diríamos, desarrollar el cálculo diferencial. La resolución de esta ecuación diferencial nos da estas dos formas que son iguales, porque una es una forma exponencial y otra la forma logarítmica. Que la forma exponencial se condice con lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que el comportamiento de la disminución del fármaco, de la conservación del fármaco en el tiempo, para una cinética de orden 1, como la habíamos ejemplificado en el modelo monocompartimental, o después vamos a ver que parcialmente, o sea, a partir de la fase de eliminación en el modelo bicompartimental, es de tipo exponencial. O sea, es esta representación, es la que nosotros utilizábamos para ejemplificar el proceso de eliminación de un fármaco que fue administrado por vía intravenosa. ¿Qué es este valor que está acá? Esto que damos por llamar constante de eliminación. Para esta ecuación sería la pendiente de esta recta, ¿no? Esto sería I, esto sería A, la ordenada al origen, esto sería X y esto sería la pendiente, lo que tenemos acá. Pero ¿qué significado tiene? La constante de eliminación es la proporción del fármaco eliminado por unidad de tiempo. Mide la velocidad con la que un fármaco se elimina del organismo. Si tenemos una constante de eliminación de 0,01 hora a la menos 1, esto significa que se eliminará un 1% de fármaco por cada hora. ¿Y por qué parámetros es representada esta constante de eliminación? Por dos parámetros que ya los mencionamos y que ustedes conocen. La constante de eliminación es directamente proporcional al clearance. Ustedes se imaginan el clearance, o sea, es directamente proporcional al clearance. Cuanto más clearance, mayor es el número de clearance, mayor es la velocidad, o sea, es la forma en la cual se elimina. E inversamente proporcional a el volumen de distribución aparente, que nos daba una medida de qué, de qué preferencia tenía el fármaco en su ubicación, en su distribución. Habíamos hablado de fármacos con volumen de distribución
de 5 litros, entonces decíamos que tenía tendencia a quedarse en sangre, o habíamos hablado de volúmenes de distribución de 500 litros, donde decíamos que tenía tendencia a distribuirse o pasarse a los líquidos intersticiales e intracelulares de diferentes tejidos. Esto ustedes traten de pensarlo y conceptualizarlo de una manera, diríamos, sin mayores rebusques. Entonces, la constante de eliminación es directamente proporcional al clearance. Recuerde que el clearance, desde el punto de vista farmacológico, está referido a todo lo que tiene que ver con la eliminación renal, hepática, pulmonar, etc. Acá vamos a ejemplificar el concepto de constante de eliminación. Acá decimos que se administra un fármaco por vía intravenosa, 1000 miligramos, y que tiene una constante de eliminación de 0,15. ¿Qué significa? Significa que por hora se va a eliminar el 15% de ese fármaco. En este caso, si yo tengo 1000, en la primera hora se eliminarán 150. La fracción es el 0,15, lo que corresponde a la velocidad, la constante de eliminación. Ahora, en la segunda hora va a ser de 8,50 a 7,25, que corresponde ¿a qué? Al 15% de lo que había quedado acá. Y así sucesivamente. O sea, como ven, diríamos, la cantidad eliminada del fármaco, o sea, cada vez hay mayor cantidad de fármaco que se elimina, pero siempre va a ser el 15% de lo que tenemos nos queda en sangre. Por lo tanto, la fracción de cuánto se elimina hora a hora de fármaco es menor, la cantidad es menor. Bueno, acá vamos a definir un parámetro. Ya definimos velocidad constante de eliminación y ahora vamos a definir acá otro parámetro que es la vida media de eliminación. Para eso vamos a leer, vamos a ver la definición. Vida media de eliminación plasmática es una constante, un valor constante, que indica el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo, o bien el tiempo que demora la concentración plasmática del fármaco en reducirse a la mitad de sus niveles plasmáticos. Bueno, vamos a verlo en un ejemplo en el cual nuevamente utilizamos una curva de concentración versus tiempo. El formato no es de tipo, como vemos acá, exponencial. ¿Y qué pasamos? Cuando vamos a tiempo cero tengo esta concentración. Por definición, la vida media, ¿qué es? Es un tiempo, ¿no? O sea, se mide en tiempo, en unidades de tiempo. Acá se mide. Es el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración plasmática del fármaco. Entonces, tengo inicialmente esta concentración, la mitad es esta, por lo tanto, el tiempo que demoró para pasar de este punto a este punto es este tiempo. Ahora pasamos de este valor que tenemos acá a la mitad del valor este, es este. Para pasar de este punto a este punto, el tiempo es este. Ahora, ¿qué decimos?
¿Cuánto se eliminó en en la primera amostración que estamos haciendo? Recuerden que en esta curva los fenómenos ocurren instante a instante. Bueno, en la primera vida media, o sea, en el primer tiempo que nos llevó para pasar de la concentración inicial a la mitad de la concentración inicial, eliminamos el 50% del fármaco. En la segunda etapa, como planteamos acá, para pasar de este punto a este punto, nos llevó al mismo tiempo. Pero, ¿cuánto eliminamos? Y eliminamos, nos quedamos con la cuarta parte de lo que habíamos puesto inicialmente. Por lo tanto, eliminamos el 75%. Ahora, para ir de la cuarta parte a la octava parte, que es la mitad, para pasar de este punto a este otro punto, ¿qué tiempo nos lleva? Nos lleva al mismo tiempo. ¿Pero cuánto eliminamos? Teníamos eliminado el 75, nos quedaba la cuarta parte, la mitad de eso nos da que eliminamos en ese punto el 87,5. Y si seguimos así, a la cuarta vida media, transcurrida la cuarta vida media, eliminamos el 93,75%. Entonces, esto ya nos empieza a dar que es cierto, es un valor que es constante, medido en unidades de tiempo, esta vida media. Pero acá, ¿esto es válido en qué condiciones? Bueno, vamos a imaginar que esto habíamos dicho que era una cinética, era representativo de una cinética de primer orden, ¿no? Si fuera de la eliminación de una cinética de orden cero, ¿qué pasaría? Para pasar de 80 a 40 me llevaría este tiempo. Para pasar de 40 a 20 me llevaría este tiempo. Ya que podemos ver por este ancho del tiempo que se demora, que va variando. Acá la concentración del fármaco en el plasma, en esta curva, la concentración del fármaco en el plasma respecto al tiempo va variando instante a instante. Porque la velocidad de eliminación depende de la concentración del fármaco que hay en el plasma. Ahora, en este caso, la de orden cero, ¿qué va a pasar? La velocidad, habíamos dicho, de eliminación es constante, era la pendiente de esa recta. Eso. Pero, ¿qué va pasando con la velocidad, con la vida media? Va variando instante a instante. Por lo tanto, el concepto de valor de vida media de eliminación no es válido cuando la cinética de eliminación es de orden cero. Cuando nosotros estamos hablando del parámetro vida media de eliminación, estamos hablando de un fármaco que se está eliminando con una cinética de orden 1. ¿Y cómo surge este parámetro? Bueno, si nosotros, esto no voy a entrar en detalle, si ustedes quieren lo pueden ver o lo pueden consultar, lo podemos ver. A nosotros de considerar, por definición, que es el tiempo, la vida media es el tiempo en el cual se demora en reducirse a la mitad la concentración plasmática del fármaco. Yo tengo acá el logaritmo de la concentración a tiempo t y a tiempo 0. Si suponemos que el logaritmo, que a tiempo 0 tengo 2, a tiempo t voy a tener 1 para el tiempo
que corresponde a la vida media. Si yo hago toda, distribuyo y acomodo toda esta ecuación, voy a llegar a una ecuación de este tipo. Epa. A una ecuación de este tipo, que la vida media es igual al logaritmo de 2 dividido la constante de eliminación. ¿Y qué habíamos dicho que la constante de eliminación qué era? Era la relación entre el clearance y el volumen de distribución. Por lo tanto, la vida media de eliminación la podemos calcular con esta ecuación. La vida media de eliminación es igual al logaritmo natural de 2, que es un valor numérico constante, por el volumen de distribución aparente dividido el clearance. Yo lo que pretendo que ustedes tomen esto como lo conceptualicen. Entonces dicen vida media de eliminación. O sea, es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. ¿Y de qué va a depender? Y si el clearance, cuanto mayor sea el clearance, la vida media va a ser menor. Cuanto mayor sea el volumen de distribución aparente, la vida media va a ser mayor. Entonces tomen el concepto de cada uno de esos parámetros, volumen de distribución aparente y clearance, y relacionen con la vida media de eliminación, pero conceptualícenlo, eso es lo que yo les pido. Eso después hay ejercicios en los cuales vamos a hacer algunos cálculos. Y otra cosa que me gustaría que conceptualicen es mirar esta gráfica, mirar cualitativamente, apliquen el concepto de vida media, ¿no? El tiempo necesario para que se reduzca a la mitad de la concentración, y no lo van a necesitar usar ecuaciones tan complejas. Lo que nosotros vamos a pedir es que ustedes conceptualicen el término de vida media de eliminación y que es aplicable a una cinética de orden 1. Acá podemos también con la misma gráfica hacer la misma observación. Si doy 1000 miligramos, ¿cuál será la vida media más o menos de este fármaco? Y el tiempo necesario que me lleve a reducir a la mitad, o sea, eliminar la mitad de ese fármaco. Más o menos, vamos a poner que está en 522. Sería 500, pero 522 es válido. Por lo tanto, 4 horas me lleva esto. Eso sería el valor de vida media. ¿Y es cierto? Bueno, vamos a ver qué pasa. A la hora hay 850. ¿Cuál sería el valor para reducirse más o menos a la mitad? 400. ¿Cuántos son? 4 horas. 700. 300 y pico, 4 horas. O sea, este proceso es una cinética de orden 1 y tiene un parámetro, que es una vida media de eliminación de aproximadamente 4 horas. Y vale eso, las 4 horas, porque no es que es un modelo, por lo tanto, en cada individuo la vida media de eliminación no va a ser estrictamente el valor que le da. Va a haber una aproximación a ese valor, pero va a haber siempre un más y un menos que va a depender de determinados factores, que es lo que vamos a ver. Ahora, también es importante que vuelvan para atrás en las diapositivas y nuevamente se fijen en la anterior y se planteen esa situación. Transcurrida la primera vida media, se elimina 50%,
la segunda vida, pasado 2 vidas medias, elimino el 75, pasado 3 vidas medias, el 83 y pico, y así sucesivamente. O sea, estoy por encima, después de 4 vidas medias, estoy por encima del 90%. O sea, entre 4 y 5 vidas medias uno supone que se elimina la mayor parte del fármaco. Pero como es un modelo, cabe decir, es como si yo a ustedes les digo, vamos a recorrer un salón, eh, vamos a ir de una pared a otra pared opuesta del salón caminando. Yo voy caminando y en un momento me tropiezo con la pared que tengo enfrente. O sea, llegué, toqué esa pared. Ahora, si yo propongo, vamos a ir recorriendo, vamos a ir hacia esa pared opuesta, recorriendo de a mitades el camino, teóricamente no llegaría nunca a la otra pared. Siempre va a haber una mitad de una mitad de una mitad. Y eso es lo que da idea de que eso es un modelo. Es un modelo. Utilizamos ecuaciones matemáticas, hacemos aproximaciones, hacemos consideraciones que hace que, en definitiva, teóricamente, todo fármaco que entra a nuestro organismo, si se elimina por una cinética de orden 1, siempre quedaría alguna traza de ese fármaco en el organismo durante toda nuestra vida. Y eso no ocurre. Bueno, eso es la diferencia, es para que ustedes comprendan que un modelo nos sirve para comprender un determinado fenómeno, pero no es lo que ocurre exactamente dentro del organismo. Nos permite comprender, interpretar el fenómeno, obtener parámetros para poder predecir determinados fenómenos que pueden ocurrir dentro del organismo. Yo creo que es un concepto que uno tiene que tener, porque si no uno cree que es así, como pasaba, como les decía, con el modelo de Michaelis-Menten. O sea, uno cree que las enzimas funcionan así. No, da una explicación. Ahí hay un rango de concentraciones en el modelo de Michaelis-Menten que no ajusta con la realidad. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Entonces, uno puede decir de entre 4 y 5 vidas medias transcurrido, no me quedaría nada del fármaco en el organismo, pero eso es ya asumir la realidad, porque si yo me pongo estricto con el modelo y digo esto es de esta forma, y bueno, nunca se terminaría de ir del fármaco del organismo. ¿Qué puede ocurrir con el fármaco? Y eso después lo van a ir viendo, lo van a ver en la práctica. Puede ocurrir, nuevamente viendo la concentración de fármaco en el plasma en el tiempo, puede ocurrir que haya una primera fase, si la eliminación se da por procesos saturables, donde la cinética sea de orden cero, la concentración va bajando, la concentración va disminuyendo del fármaco a velocidad constante, pero a partir de determinado punto, la cinética se hace de orden 1. Imagínense una metabolización en la cual se satura las enzimas y bueno, la primera fase de eliminación, en lo cual va a ser la variación de concentración de plasma en el tiempo, o se haga a través de transportadores, o sea, proceso de secreción, por ejemplo, va a ser a velocidad constante y después, o sea, una cinética de orden cero, y una vez que pasó una concentración en la cual ya no se da más la saturación, la cinética se va a hacer de orden 1. Estos van a ver algunos ejemplos, uno de ellos es el etanol. Bueno, en esta diapositiva vamos a considerar distintos factores que pueden afectar la vida media de eliminación. Algunos ya los conocemos, hemos hablado. No tenemos que olvidar o tenemos que recordar que la vida media de eliminación es directamente proporcional al volumen de distribución aparente e inversamente proporcional al clearance. Por lo tanto, vamos a hacer algunas consideraciones como que son
factores que son dependientes del paciente, factores genéticos, factores ambientales que pueden afectar esta vida media de eliminación. En el caso de los del paciente, por ejemplo, podemos considerar la edad y con respecto a al fenómeno de distribución, considerar que los niños, los recién nacidos, tienen un mayor volumen de agua corporal. Habíamos hablado de cómo podía variar el volumen de distribución de un fármaco, por ejemplo, hidrosoluble, teniendo una mayor disponibilidad de agua donde disolverse. Esto en comparación con los volúmenes de distribución que se obtienen a través de los ensayos clínicos en individuos adultos, jóvenes, sanos. Eh, También en el caso de los niños, a través de procesos propiamente de eliminación, como de excreción, como puede ser referido a la función renal o a enzimas metabolizadoras. Por ejemplo, en el caso de los recién nacidos o los neonatos, la actividad de las enzimas de fase 2, metabolizadoras de fase 2, es más baja que las de fase 1 y eso va a afectar la vida media de eliminación. En el caso de los ancianos, el volumen de distribución puede estar afectado por la disminución en las proteínas plasmáticas, puede estar afectado a través de los procesos de excreción al disminuir la función renal o de eliminación a través de una disminución en la función hepática. Son factores que son propios del paciente, que dependen de la edad y que van a afectar la vida media de eliminación. En el caso de las mujeres y su mayor proporción de grasa corporal, también recuerden el volumen de distribución de fármacos liposolubles, qué pasaba cuando había una mayor cantidad de grasa en el organismo. Vamos a tener la posibilidad de que se deposite más cantidad en esos espacios y el volumen de distribución aumenta. En el caso del embarazo se generan modificaciones en el volumen de distribución. En situaciones patológicas o fisiopatológicas, como en el caso de la insuficiencia renal y las alteraciones en los procesos de eliminación por filtración o por secreción, en el caso de la insuficiencia hepática y la disminución de las actividades metabolizadoras, en el caso de la insuficiencia cardíaca, que puede verse afectado por distintas razones el volumen de distribución o puede ser afectado el volumen de la perfusión a través del órgano metabolizador y disminuir, diríamos, la metabolización, o sea, hay efectos que en algunos casos, en el caso de insuficiencia cardíaca, como dijimos, pueden hasta compensarse, pero bueno, son factores que afectan y que tienen que ir tomando ustedes uno por uno, después en la práctica algunos lo vamos a ir discutiendo, para que vean de qué manera se afecta la vida media de eliminación. Otro que también tratamos y consideramos son las interacciones farmacológicas. Habíamos hablado de fármacos inductores, fármacos inhibidores. En el caso de los fármacos inductores, hay fármacos o sustancias que producen un aumento de la expresión de las enzimas metabolizadoras, lo cual hace que la velocidad de eliminación sea mayor, por lo tanto la vida media de eliminación se va a hacer más corta. En el caso de los inhibidores, donde esos dos fármacos compiten por una misma enzima metabolizadora, vamos a encontrar que la vida media de eliminación se va a hacer mayor.
la velocidad de metabolización va a disminuir, por lo tanto la vida media se hace mayor. Y en este caso, cuando hablo de interacción farmacológica, uno piensa en los fármacos que conocemos, que las guías de las distintas sociedades médicas nos van indicando que frente a una prescripción farmacológica, cuál es la mejor. Eh, Ustedes van a prescribir, pero sin embargo existe el paciente, puede ocurrir que además de consumir el fármaco que ustedes le prescribieron, consumen, por ejemplo, o utilizan medicamentos, diríamos, de medicinas alternativas, como puede ser el uso de plantas medicinales, las cuales también van a generar interacciones o pueden generar interacciones farmacológicas y a ustedes desorientarlos si el paciente ustedes no le hacen un buen interrogatorio, le generan una buena confianza, una buena relación de confianza para que les cuente qué es lo que están consumiendo, a veces no lo cuentan porque tienen miedo que lo reten y otras veces simplemente no lo cuentan porque hay un concepto cultural de que si es natural, es bueno ya por sí y que es inocuo, y sin embargo el uso de plantas medicinales puede llevar a que se generen interacciones de tipo de inhibiciones, efectos de inhibiciones o de inducciones que pueden conducir al fracaso en el tratamiento o a conducirlo a situaciones no deseadas que ponen en riesgo la salud del paciente. Por eso es importante indagar eso, indagarlo con mucho respeto para que ustedes puedan asegurar el éxito de su prescripción, de su indicación. Hay otros factores que son dependientes, son de tipo genético, que ya también estuvimos hablando, de los cuales mencionamos el polimorfismo genético y explicamos de alguna manera cómo hablábamos de metabolizadores ultra rápidos, rápidos, intermedios, lentos. Obviamente la vida media va a depender de la actividad de esas enzimas metabolizadoras. También hablamos de factores epigenéticos que pueden afectar también estas enzimas metabolizadoras eh, y generar, diríamos, cambios en la vida media de eliminación. Respecto a los factores ambientales, son muy variados. Uno de ellos a destacar es la dieta. Eh, Existen inhibidores de enzimas metabolizadores, como es el caso de la cafeína, y entonces va a depender o puede ser significativo o no, no significa que existe, va a haber cambios significativos, diríamos, en la vida media de eliminación de un fármaco porque le guste más el café o no. Café, a ver, café, té, mate, todos tienen cafeína, ¿no? También puede ocurrir con el consumo de jugo de pomelo, compuestos que están en el jugo de pomelo. O sea, eso tiene que ver con hábitos que pueden ser significativos o no pueden ser significativos a la hora de evaluar el éxito diríamos, de la eficacia clínica del fármaco que ustedes prescribieron. También hay muchos otros compuestos, como dice acá, que no se conoce la acción, que tienen que ver, que son, yo los mencioné con anterioridad, como los aditivos alimentarios, que en este momento, qué sé yo, uno toma un yogur, come una galletita Oreo, qué sé yo, cualquier cosa. Hay colorantes, estabilizantes,
emulsificadores, saborizantes, resaltadores de sabor. En el caso de todos productos que provienen del agro, todo lo que se utilizan, todos los agroquímicos que se utilizan, pesticidas, eh, fertilizantes, o sea, y todo eso puede entrar al organismo, son compuestos que también van a seguir los destinos, los caminos que siguen el fármaco para ser finalmente excretados. Eso puede generar interferencias o no, y todo va a depender de la calidad de esos aditivos, del contenido de agroquímicos que tenga un alimento, de la susceptibilidad del- del- del paciente, eh, pero puede modificar o no la vía de eliminación, puede afectar a la eficacia del tratamiento. Otros que tienen que ver con los hábitos personales, que también son importantes, como en el caso de los inductores enzimáticos, como el hábito de fumar tabaco, eh, la inducción e inhibición de enzimas metabolizadoras a través del consumo de manera crónica o muy frecuente del etanol, que también lo habíamos mencionado. Y hay otros que no están estudiados, pero que van a, se están estudiando porque lo que pasa es que siempre el rango terapéutico es muy amplio, lo cual nos da un margen bastante importante para que pequeñas modificaciones en los procesos farmacocinéticos, diríamos, sigamos sosteniéndonos dentro de ese rango terapéutico y teniendo, diríamos, una respuesta farmacológica deseada. Pero también se desconoce o se están estudiando la influencia del calor, del frío, grandes alturas. Eh, sí es muy importante qué pasa frente a los contaminantes ambientales. No es lo mismo un paciente que vive en una zona del campo, donde a veces están más expuestos a los agroquímicos, que una persona que está cerca de un polo industrial. Y ahí hay sustancias que entran al organismo y también son metabolizadas y pueden interferir en el metabolismo de, de los fármacos. Todo esto lo iremos viendo, lo dejo también un poco a la imaginación de ustedes. Tienen muchas variantes para encarar. Dentro de las patologías que mencionamos que pueden afectar la vida media de eliminación y otros parámetros farmacocinéticos, tenemos a la insuficiencia hepática, perdón. Las actividades de las enzimas del citocromo P450 son relevantes para la eliminación de fármacos y se sabe que disminuyen en pacientes con cirrosis hepática. Varios estudios han informado del efecto de la cirrosis hepática sobre la actividad del citocromo P450, pero los resultados eh, son parcialmente contradictorios o contradictorios y falta eh, también estudiar algunas isoformas del citocromo P450 que no se consideraron. En esta diapositiva vamos a ver el resultado de un estudio cuyo objetivo fue investigar la actividad de las enzimas hepáticas del citocromo P450 en pacientes con cirrosis hepática con diferentes estadios definidos por un parámetro, por un score llamado CHIL, que se lo califica como, se le da un puntaje calificándolos como A, B, C, y de A hacia C, que va aumentando, diríamos,
la intensidad de la insuficiencia hepática. En este trabajo vamos a tomar un solo fármaco que se realizó, que es el caso del omeprazol. Este fármaco, que lo vamos a ver más adelante en la cursada, está indicado para esofagitis por reflujo gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica benigna, úlcera gástrica y duodenal asociada a Helicobacter pylori y en algunas otras situaciones también patológicas. El mecanismo de acción es un inhibidor específico de la bomba de protones en la célula parietal. El omeprazol se metaboliza completamente en el hígado. Los dos principales metabolitos plasmáticos son el hidroxiomeprazol y el sulfón-omeprazol. En este primer caso, este citocromo genera una hidroxilación y en este caso oxida el azufre. Cabe destacar que ninguno de estos dos metabolitos contribuye a la actividad antisecretora. Y aproximadamente el 80% de una dosis administrada se excreta por la orina y el resto por la bilis. En estas gráficas podemos ver la variación de la concentración plasmática del omeprazol y del metabolito 5-hidroxiomeprazol respecto al tiempo. En un grupo control, que son sujetos, personas sanas, y en distintas personas, pacientes con insuficiencia hepática en diferentes grados. Vemos que las concentraciones plasmáticas de omeprazol a los distintos tiempos son mayores en los pacientes con insuficiencia hepática que el grupo control. Como contrapartida, mirando el metabolito, vemos que este metabolito alcanza concentraciones plasmáticas más elevadas en las personas sanas y en los sujetos con insuficiencia hepática tienen concentraciones plasmáticas mucho menores. Estos resultados permiten concluir que los pacientes con insuficiencia hepática tienen una menor actividad de las enzimas metabolizantes, que se traduce, por ejemplo, en un aumento de la vida media de eliminación. Otra situación patológica que mencionamos que puede afectar parámetros farmacocinéticos es la insuficiencia renal. Como mencionamos anteriormente, el clearance renal total depende de las contribuciones de cada uno de los procesos, como son la filtración, la secreción en el túbulo proximal y la reabsorción en el túbulo distal. La enfermedad renal crónica es una forma de enfermedad renal en la que hay una pérdida gradual de la función renal que se produce durante
periodos en meses y a años. Aunque existen muchos sitios de metabolismo y excreción de fármacos, el principal órgano del metabolismo, como ya hemos dicho, es el hígado, mientras que el órgano encargado principalmente de la excreción es el riñón. Por definición, la presencia de valores alterados de la tasa de filtración glomerular y los niveles plasmáticos de creatinina acompañada de anomalías de la estructura o la función del riñón durante más de 3 meses significa enfermedad renal crónica. En esta figura podemos ver 3 fármacos. Podemos ver la penicilina G, la metformina y el fluconazol. Estos fármacos tienen una característica excreción renal o importante, muy importante, excreción renal. La insuficiencia renal modifica los efectos de muchos medicamentos. En ocasiones disminuyéndola, pero más comúnmente incrementando o incluso multiplicándolos, lo que conduce a acumulación y toxicidad, potencial toxicidad. Muchas de estas alteraciones pueden y deben predecirse y posteriormente aliviarse ajustando las dosis de los fármacos. En estas tablas vamos a ver los ajustes de dosis que son necesarios realizar en estos fármacos que mencionamos anteriormente de acuerdo al grado de insuficiencia renal que tienen los pacientes. En el caso de la penicilina G, un antibiótico, el ajuste de dosis basado en la tasa de filtración glomerular muestra que a partir de ciertos grados, cuando se va agudizando la insuficiencia, es necesario disminuir la dosis en estos porcentajes. Para el caso de la metformina, un fármaco utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, que después también vamos a ver en los trabajos prácticos correspondientes, se realiza o debe realizarse un ajuste de dosis, en este caso considerando puede ser también considerando los niveles de creatinina plasmática. También deben considerarse la edad de los pacientes, otras patologías asociadas como la insuficiencia cardíaca crónica. De hecho, este fármaco, si bien puede ser primera elección para el tratamiento de la diabetes, la insuficiencia renal es una contraindicación. Y finalmente, para estos ejemplos que hemos mencionado, de fármacos cuya eliminación o excreción renal es importante, vamos a tomar el fluconazol, que es un antimicótico que también vamos a ver en el trabajo práctico correspondiente. En este caso, nuevamente, la dosis se ajusta de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Cuando esta tasa disminuye, es necesario
un ajuste de dosis reduciéndola. La última patología que en este video vamos a mencionar, que puede afectar los parámetros farmacocinéticos, es la insuficiencia cardíaca. Prescribir en insuficiencia cardíaca, una enfermedad común que afecta predominantemente a la población de mayor edad, es a menudo una tarea desafiante debido a la naturaleza dinámica de la afección, que requiere monitoreo y revisiones frecuentes de la medicación frente a la presencia de diversas comorbilidades y la fragilidad fenotípica de muchos pacientes. Las alteraciones significativas en diversos órganos y tejidos que ocurren en la insuficiencia cardíaca, particularmente la reducción del gasto cardíaco con hipoperfusión periférica y los cambios estructurales y funcionales del tracto gastrointestinal, hígado y riñón, podrían afectar la farmacocinética de varios fármacos. Esta revisión que acá les presento evalúa críticamente los resultados de los estudios publicados que investigan la farmacocinética de fármacos que actualmente están comercializados en pacientes con insuficiencia cardíaca y respecto a grupos de control. Identifica algunas zonas, algunas lagunas, zonas oscuras en el conocimiento actual y sugiere vías para futuras investigaciones en esta compleja población de pacientes. Esto se los marco porque incluso es una publicación, una revisión relativamente reciente y diríamos muchas veces se da por cierto determinados conceptos y sin embargo vamos a encontrar que existen discrepancias entre distintos estudios que fundamentalmente está vinculado a que estos estudios están realizados con un número de pacientes muy reducidos. O sea, los protocolos de alguna manera, los diseños de estudio, diríamos, difieren, los grupos son pequeños y eso hace que haya muchas discrepancias. Como ejemplificación para, diríamos, cómo afecta la insuficiencia cardíaca, la farmacocinética de determinados fármacos, vamos a considerar a la furosemida. La furosemida es un diurético que está indicado para el edema de origen cardíaco, hepático, renal, tratamiento coadyuvante de edema agudo de pulmón, urgencias hipertensivas y otras situaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada o que van a ver en otras materias. El mecanismo de acción es que este fármaco bloquea el sistema cotransporte sodio-potasio 2-cloruro localizado en la membrana de la célula luminal de la rama ascendente del asa de Henle. Respecto a la eliminación, aproximadamente el 50% de la carga de furosemida se excreta sin cambios en la orina y el resto se metaboliza en glucurónido en el riñón. En esta gráfica podemos observar la variación de la concentración plasmática de furosemida en el tiempo. En sujetos normales
y en pacientes con insuficiencia cardíaca. En este caso corresponde a una administración endovenosa. En estos resultados podemos concluir que la vida media de eliminación de la furosemida en los pacientes con insuficiencia cardíaca está aumentada respecto a los sujetos normales. Los invito a ustedes a jugar, como hemos hecho o vamos a hacer en trabajo práctico. La vida media pasamos de 4 a 2 en este periodo, en este tiempo, y si en el caso de los sujetos normales, y si consideramos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, para ir de 4 a 2 nos va a llevar un tiempo mayor. En esta tabla se nos muestran 3 estudios farmacocinéticos realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca con la furosemida. Este estudio marcado con la estrella es el que discutimos en la diapositiva anterior, donde se puede ver que hay un aumento en la vida media de eliminación de la furosemida en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como podemos ver en las otras 2 investigaciones, respecto a la vida media, no hay diferencias significativas entre los pacientes sanos y los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tampoco hay cambios en el volumen de distribución. Si analizamos todas las tablas de esta revisión, que analiza el comportamiento de muchos fármacos, encontraremos numerosas contradicciones y, como dije, lagunas o zonas sin explorar en el conocimiento digamos, de la farmacocinética en insuficiencia cardíaca. Lo que, como les dije, sugieren los autores de esta revisión futuras investigaciones para esta, evidentemente, compleja población de pacientes. Bueno, con esta diapositiva damos por finalizada, diríamos, las áreas temáticas de farmacocinética que tienen que ver con los procesos de absorción, distribución y eliminación. Eliminación lo dividimos en 2 videos con una finalidad quizás más práctica. Y en la próxima tema de farmacocinética será el de dosificación, que de manera grabada va a estar a cargo de la doctora Dujmovic y en lo que hace a los seminarios teóricos presenciales a cargo de la doctora Brea y quien habla. Yo entiendo que estos temas resultan dificultosos, ásperos, como dije por ahí. Bueno, pero les sugiero que hagan uso de todos los recursos que tienen, bibliográficos, los videos, las clases presenciales, y que cuenten con la ayuda de los docentes de sus comisiones y de los docentes encargados de las partes de las clases teóricas. Bueno, con esto entonces me despido y les doy muchas gracias por su atención y acepto, diríamos,
sus refunfuñares con el tema.